Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos como invitado al doctor Peregrín Castillo, líder político, parlamentario, exministro de Energía y un combatiente por sus ideas en la República Dominicana. Muchas de ellas no las compartimos, pero respetamos hasta la muerte el derecho que tiene de expresarse, sencillamente. Bienvenido, Peregrín. Para mí es un grato honor compartir nuevamente contigo un programa para analizar palpitantes temas de actualidad en el campo de la política exterior, acontecimientos internacionales de último momento, en fin, temas que tú dominas perfectamente. Yo te agradezco de nuevo, Fausto, la invitación a participar en este programa Política Exterior que valoro como un aporte muy importante a la sociedad dominicana, porque esta dimensión de lo que acontece a nuestro alrededor es algo que no se analiza comúnmente en la política y sin embargo es una dimensión decisiva. Por eso te felicito por el programa y me reitero a tu disposición para cualquier inquietud, pregunta sobre los temas que están en la agenda internacional, que son muchos e importantes. Peregrín, el mundo acaba de ver sorprendido una acción unilateral por encima de los organismos multilaterales. No tuvo el apoyo de las Naciones Unidas, no tuvo el apoyo de ningún organismo multilateral. De Francia, Inglaterra y Estados Unidos de lanzar un ataque sobre Siria. Un ataque supuestamente para responder una acción terrorista sobre ciudadanos civiles con armas químicas, donde ninguna comisión emitió un resultado final, donde no se investigó con evidencia palpable, donde no se convenció a la ciudadanía, donde ni siquiera los parlamentos nacionales aprobaron una acción tan riesgosa. Incruenta. ¿Por qué digo riesgosa? Porque ese preludio de confrontación con el presidente Putin, cuya nación tiene una base militar en Siria y cuya nación respalda militar y económicamente a Siria, fronteriza con Israel, otra nación respaldada por los Estados Unidos, es de alto riesgo. Una acción sin precedentes donde los rusos dicen que van a responder, que habrá respuesta. Yo te pregunto, ¿vale la pena poner en riesgo la paz mundial por acciones aún no comprobadas de manera técnica por organismos como la Unidad de Energía Atómica y los organismos especializados de las Naciones Unidas que trabajan en esos aspectos? Mira, Fausto, yo pienso que tenemos que analizar este episodio en el contexto de la correlación de fuerzas, de las tensiones y contradicciones que se están dando en el Medio Oriente. Sabemos que ahí en Siria están confluyendo muchas fuerzas que han estado luchando por más de 5 años, destrozando a esa nación, a ese pueblo, en unos juegos de poder. Fuerzas regionales, potencias mundiales. Ahora en estos días, mi hijo más pequeño, que tiene 16 años, escribió un artículo, se motivó viendo la crisis que se vive en Siria y escribió un artículo titulado Siria en el espejo de la Guerra Civil Española. Yo particularmente, que le doy mucho seguimiento a lo que sucede ahí, que por muchos años he estudiado el tema de la situación de Medio Oriente, llegué a la conclusión de que ese ataque de Estados Unidos, Inglaterra
y Francia, alegando que se produjo un ataque con armas químicas que no se pudo constatar por parte de una comisión de Naciones Unidas, en cierta manera tiene que ver con las tensiones que se están acumulando, no en Siria, sino al interior de cada país. Sino entre Israel e Irán, entre Irán y Arabia Saudita. Recordemos que en ese conflicto estaba ganando, sin duda, Bashar al-Assad, después del apoyo que recibió de Rusia y de Irán, apoyo militante. Y de Hezbollah. Y Hezbollah, porque Hezbollah hay que verlo como una proyección de la acción de Irán hacia Siria y sobre todo hacia el Líbano. Correcto, correcto. Entonces... Pero el Líbano está neutralizado en este momento. Sí. ¿Qué pasa? Lo que se veía era que con la intervención de Rusia y de Irán, que impidieron acciones contundentes de Estados Unidos contra Siria. Acuérdate que Estados Unidos quería invadir Siria y el Reino Unido, el Parlamento británico, desestimó la acción porque entendían que no iba a conducir a un escenario favorable. Entonces, con esa situación donde se veía un Bashar al-Assad consolidándose con apoyo de Rusia y de Irán, la situación de Israel como potencia aliada en la zona quedaba más expuesta porque Estados Unidos había evidenciado un interés de retirarse. Y en la medida en que Estados Unidos se retirara y que, por tanto, Francia, Inglaterra no se ingirieran más en el conflicto, lo que iba a quedar era un balance de poder militar que iba a incrementar los riesgos de Israel. Y por tanto, la posibilidad de que Israel, que tiene una doctrina de defensa muy clara, lanzara una guerra preventiva contra Irán. Acuérdate que en realidad Siria es el teatro de una guerra indirecta. Regional, claro. De una guerra regional. Se escogió el caso de Siria para no chocar directamente. El primer escenario. Es el primer escenario. Entonces, ¿qué pasa? Nota que hay que tener presente. Acuérdate que el presidente Trump había anunciado sorpresivamente hace una semana que se iba a reunir con el presidente Putin en Casa Blanca. Y que se iba a retirar de Siria. Y que se iba a retirar. ¿Qué sucede? Que un anuncio de retiro... Y que se iba a retirar con el primer ministro de Corea del Norte. Claro. Son tres noticias entonces, desencadenantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al producirse eso, imagino, porque no, ya esos son niveles de decisión que con el tiempo se sabrá, pero uno lo puede inferir por el conocimiento antecedente y por el conocimiento de cómo funcionan esas correlaciones de poder y ejes del poder ¿no? y israelí. Me imagino que en cierta manera entonces se dispararon las alertas y es probable que esto sea preparatorio de esa reunión de Putin y de Trump, porque no se ha descartado, en Casa Blanca. ¿Qué puede estar planteando? Cada vez más distante. Bueno, como un factor de negociación, porque si no se resuelve, fíjate que previamente Trump había hecho un cambio, había puesto a Bolton, que ha sido una figura con una trayectoria de impugnación al tratado con Irán, es un revisionista del tratado con Irán y lo nombra en la importante posición de encargado de seguridad nacional
director de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y Pompeo, jefe de la CIA, lo mueve al Departamento de Estado, que también se había caracterizado por un cuestionamiento al acuerdo con Irán. Entonces, las señales que yo creo que Trump está mandando, se lo está mandando a Putin, se lo está mandando a Irán. Nosotros... Y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, no, porque Estados Unidos tiene la obligación de darle seguridad a Israel, que es su aliado, y Arabia Saudita, porque si no le da seguridad, el riesgo de que entonces ellos desencadenen, y ya lo ha hecho anteriormente, una acción unilateral que sí puede desencadenar una guerra grande, yo creo que es muy alto. Por eso yo creo que Estados Unidos prefirió meterse ellos directamente, con apoyo británico y con apoyo francés, para mandar la señal de que hay que resolver el tema de la región, específicamente esa contradicción entre Israel e Irán. Hace ya muchos años yo leí un libro que me pareció fascinante, te lo he recomendado y se lo recomiendo a los amigos y amigas televidentes de política exterior. Se llama La conspiración, el trauma de la política árabe, escrito por un árabe sirio, un sirio alemán. Él se formó en Alemania. Y en esa obra él llegaba a la conclusión de que la estabilidad de la región necesariamente pasaba por un acuerdo que involucrara a las tres potencias no árabes de la zona, que son Turquía, Irán e Israel. El escenario que hay, repito, se está librando la batalla en Siria, pero en el fondo están chocando todas las fuerzas regionales, todas las visiones, los sunitas con los chiitas, Israel con Irán. Ahí hay un elemento nuevo, que quizás también es un factor de inestabilidad, y por eso se mete tal vez Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La ambigüedad de Turquía. Fíjate que Turquía... El giro de Turquía. Sí, claro. No el giro. Turquía es de la OTAN. Claro. Tiene el segundo ejército de la OTAN. Pero internamente ha ido produciendo un proceso de deslizamiento hacia el islamismo. Todavía no se ve un islamismo radical, pero ya se ve que la política está impregnada de un simbología retórica, religioso, lo cual es una ruptura con la tradición turca de tener un Estado laico, donde unas Fuerzas Armadas jugaron un papel predominante. Tenemos un presidente reforzado, un presidente con fuerte inclinación islamista y que además ha querido jugar un papel más allá de la frontera en la zona, como recuperar el viejo imperio. Su importancia regional como imperio, que fue por siglos en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Se ve una Turquía que hoy está reuniéndose con la OTAN y mañana con Rusia y pasado mañana con Irán. Entonces, eso yo creo que es un factor que incrementa las tensiones en la zona. Porque Israel, repito, tiene una situación singular, es el ejército más poderoso de la zona, tiene armamento nuclear, pero ellos tienen amenazas latentes. Fíjate que en el marco de este conflicto, ¿qué pasa? Previo al ataque de Estados Unidos, hubo un ataque israelí. Un ataque israelí, claro, a una base militar en Siria, donde estaban soldados de Irán y mueren oficiales iraníes, entre ellos un alto oficial. Ahí es que Irán advierte que va a reaccionar contra Israel, que eso le va a pesar a Israel. Yo creo que ahí Estados Unidos, Francia, Inglaterra decidieron, no podemos dejar este conflicto porque después vamos a tener que involucrarnos de todas formas. Mejor damos el frente y le transmitimos a Israel la seguridad de que nos tiene como aliados en un conflicto.
así balancean las fuerzas. Porque a veces los conflictos vienen. Cuando uno ha estudiado, uno estudia el fenómeno de la guerra dentro del análisis de las relaciones internacionales y sabe que muchas veces los equilibrios de poder, y de poder militar sobre todo, son muy importantes. Cuando se alteran los equilibrios o cuando se percibe que en una región cambió la correlación de fuerza y hay un país cuya lealtad no es firme, no es clara, como es el caso de Turquía. Fíjate que Israel por año mantuvo relaciones muy buenas con Turquía. Sí. Y eso era un factor que le daba a Israel tranquilidad. Pero ahora mismo, con lo que ha pasado, no se ve una Turquía en condiciones de proveer seguridad. Esa situación de Turquía, a mi juicio, puede ser uno de los factores más peligrosos para la paz en la región y en el mundo. Entonces, yo creo que en ese contexto es que tenemos que analizarlo. Bueno, caemos en el tema del ataque con armas químicas. Uno no puede descartar que el ataque haya sido verdadero. Entonces, cabe preguntarse dónde está la responsabilidad. Si fue gente del gobierno de Bashar al-Assad o si fueron grupos terroristas. Ya ahí es difícil llegar a una determinación. En esa frontera es difícil. Porque además, cuando se quieren provocar situaciones, siempre aparecen actores dispuestos a provocarlas. A lo mejor uno no sabe qué combinación de inteligencia se ha producido ahí, porque vamos a estar claros, este ataque se parece mucho al anterior. Fue avisado con tiempo, espectacularmente, pasaron varios días. Se lanzó el ataque incruento. Entonces yo no descarto tampoco que en los altos niveles de la inteligencia y la contrainteligencia hay una coordinación previa. Hay una coordinación previa para mandar la señal. Miren, Estados Unidos, Francia, Inglaterra no están fuera de la zona, están aquí. Y eso es importante para las negociaciones que se deben hacer en Casablanca, si finalmente se da la reunión entre Putin y el presidente Trump. Casablanca, que sí, no es la ciudad de Marruecos. Sí. Casablanca, que es la sede de en Washington. norteamericana. Sí, porque fíjate que Trump ha avanzado mucho en la cuestión de Corea. Ya hoy se anuncia, en estos días se anuncia, que se va a firmar la paz entre las dos Coreas. Como paso previo a ¿qué? A la cumbre con Estados Unidos. Una vez se firme la paz entre las dos Coreas, que fue lo que recomendó China. Porque la guerra está abierta todavía. No, China recomendó paren la guerra, porque el día que cese el estado de guerra, Corea del Norte podrá tener otra actitud, pero antes no, porque es una guerra que dura ya 50 años. Entonces, esa posición ha provocado ya unos avances importantes con mira a un eventual acuerdo de paz. Y yo pienso que si eso camina y no surgen contratiempos, el próximo escenario a resolver es ese de Medio Oriente, que es muy peligroso. Entonces puede ser que también que Estados Unidos haya dicho eso, que esa es la impresión que tengo. En esta materia de los ataques con armas químicas, uno tiene que ver también que hay un componente un poco irónico, porque cuando tú ves las otras armas que se usan, son armas químicas también. Sí, el trinitrotolueno, el TNT, el explosivo, es producto de la química y de la química avanzada. Claro. La muerte bajo armas químicas, como la describe la Convención de Armas Químicas, tú sabes que a mí me tocó ser el legislador que impulsó, por solicitud de la Agencia de Lucha contra las Armas Químicas, a mí me tocó ser el promotor, porque República Dominicana y Haití eran de las últimas naciones que no habían ratificado el convenio. Entonces a mí me tocó no solamente trabajar para que se firmara, sino para que se ratificara.
pasé varios años trabajando con eso, de modo que uno realmente la retórica. Sabe que ese es un tema delicado, pero que en este escenario, repito, el paralelismo entre las dos acciones, anticipado, con tiempo, parecían fuegos artificiales. Lo que pasó ahí fue una noche de fuegos artificiales. Una película de Hollywood. De Hollywood. Y 2 o 3 edificios destruidos, igual que aquella base que fue atacada con misiles. Para hablar sobre ese y otros temas, hacemos una pausa. Volvemos hoy como invitado el doctor Peregrín Castillo. Gracias. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados,
trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias nuevamente con su programa Política Exterior, hoy como invitado el doctor Peregrín Castillo. Doctor Castillo, Siria tiene la guerra en un 90% ganada. Ha restaurado la autoridad sobre el 90% del territorio, lo dicen los mapas. Está en el desierto el grupo terrorista más radical y los llamados opositores moderados que son respaldados por los Estados Unidos están en una zona fronteriza, en una condición muy difícil. Quien está ganando la guerra no provoca el aislamiento internacional. Claro. Quien está ganando la guerra de una manera convencional no actúa de forma desesperada. Desesperado actúa el que está siendo derrotado y necesita una contención de su contrario. Es lectura simple. El arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces, es muy discutible ese último ataque de armas químicas y ese primer ataque de armas químicas. Yo no voy a defender al ejército sirio, ni voy a defender al ejército israelí, ni voy a defender ninguna de las partes, pero los acontecimientos son muy evidentes y no se puede insultar la inteligencia del lector y del que da seguimiento a estos temas. Lo que yo no puedo comprender es cómo Israel, sin recibir un previo ataque de Siria, lanza un ataque por cuarta vez sobre Siria. O sea, se involucra en una guerra en la que participan actores fronterizos con Turquía, fronterizo con Israel y fronterizo con otras naciones. Y allí, desgraciadamente, yo percibo que es un exceso de autoritarismo
del presidente Netanyahu. Porque lanzar un ataque sobre una base siria, donde hay oficiales iraníes, donde hay oficiales de Hezbollah, donde pueden haber oficiales rusos, es una provocación contando con los Estados Unidos. Seamos francos, doctor Castillo, ahí hay una base soviética en Siria. Usted y yo sabemos que Rusia tiene capacidad. Dos bases, una aérea y una usted y yo de la sabemos marina. que Rusia tiene capacidad para disolver a Israel en 2 minutos. Disolverlo, no para vencerlo, no para disolverlo desde esa base militar. En lo que Israel piensa una acción, Rusia lo disuelve. Se lo digo yo. Sin embargo, Rusia juega al equilibrio de poder con Estados Unidos, Israel juega al equilibrio de poder con el padrinazgo con Estados Unidos y quiere eternizar el conflicto en Siria. Ya se ve irremediable la victoria de Assad. Cuesta $450 mil millones reconstruir Siria, ha dicho el presidente Assad. Ha dicho que le va a dar preferencia a compañías rusas. También allí hay una batalla por la reconstrucción de Siria, por ese pastel, ¿no? Pienso que Occidente también está peleando su participación en ese negocio, porque la guerra es un negocio, ¿no? Yo te pregunto, esa acción del presidente Trump de anunciar por Twitter, me retiro de Siria, me reúno con el líder de Corea del Norte, me reúno con el presidente Putin en la Casa Blanca. Bueno, los halcones de Washington, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, la línea dura, que no hay línea blanda en este momento, no hay compensación porque la Casa Blanca está en manos de uno más duro. Entonces, por primera vez el radicalismo se apoderó totalmente. Solo el Congreso, que está en manos de los republicanos, sirve de fuerza de compensación, circunstancialmente, ¿no? Hombres, senadores verdaderamente de derecha, sirven de muro de contención, pero en términos estratégicos, no ideológicos, ¿no? Entonces, ¿no piensas tú que es más bien, más que una negociación para llevarla a Casa Blanca, a definir el futuro mapa global de Corea, de Siria, de Irán, de Arabia Saudita, del problema de Yemen, y del mismo problema de Venezuela, que no está excluido dentro del paquete global, que estoy seguro que lo van a incluir? Porque Venezuela tiene el apoyo de China y Venezuela, de China y Rusia. Entonces yo te pregunto, ¿no calculas tú que esta acción fue tomada personalmente por el presidente Trump de anunciar esas reuniones y esos acuerdos previos sin el consentimiento de la línea dura de los halcones norteamericanos, que más bien lo contienen y lo hacen lanzar un ataque preventivo que lo hace ver verdaderamente duro? Mira, ahí pueden haber dos escenarios. Uno, y lo ha visto históricamente, se vio con el caso del presidente Kennedy. El presidente Kennedy tenía el tema de la irresolución. Se vio con el caso de Cuba, de Bahía de Cochino y con Vietnam. Y eso generó unas tensiones enormes con el mando militar y con la CIA. Le costó la vida. Bueno, eso le costó la vida. Eso le costó la vida porque, entre otras cosas, esas vacilaciones también estimularon la crisis de los misiles. A veces, cuando el jefe de una potencia vacila, manda las señales equivocadas, provoca reacciones en el contrario que interpreta mal. Cuando Saddam le consulta a la embajadora April, le anuncia como que tiene la intención de anexarse Kuwait, la señal que le manda la embajadora no es contundente, es equívoca. ¿Y qué entiende Saddam? Bueno, esto va a provocar una tormenta, pero no vamos a ir a una guerra con Estados Unidos. No. Ese escenario él no lo previó. Lo mismo pasó con Corea. La guerra de Corea, que ahora
parece que va a llegar a su fin. Entre otras cosas se estimuló, y lo explica muy bien Kissinger, porque a la hora de delimitar en los informes de Estados Unidos las áreas de interés, dejaron la península coreana fuera de las áreas de interés, y Mao Zedong y Stalin entendieron que eso era una señal de que Estados Unidos no se iba a oponer a la unificación. Entonces, puede darse el caso de que haya una lucha de poder en Estados Unidos, interagencias, sectores más moderados, más radicales, aunque concuerdo contigo aquí, es entre el más radical y el menos radical, porque todas las líneas que hay son radicales. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un escenario. El otro escenario es que realmente se trata de un libreto muy bien armado entre las potencias. Pero muy bien armado. Muy bien armado. No nos vamos a retirar sin pedir a cambio una serie de cosas. O sea, ok, Siria la vamos a entregar como parte de las negociaciones. Bueno, ¿qué necesitamos para entregar esto y al mismo tiempo darle seguridad a nuestro aliado Israel y a nuestro aliado Arabia Saudita? Y por eso es que se ingieren de nuevo. Pero lo hacen de una manera incruenta, muy bien planeada. Además, incluso uno, si se pone muy suspicaz, puede estar viendo también que en Siria se están probando armas. De ambas partes. De ambas partes. Rusia llevó sus sistemas antimisiles y Trump insistía en que sus misiles eran inteligentes. Y a lo mejor era una prueba, un pulso de guerra tecnológica. Yo tengo misiles que te destruyen tu sistema. Yo tengo antimisiles que te bloquean lo de los otros. Entonces, esos son juegos de guerra concertados. Tú me vas a tirar misiles y yo te voy a poner estos escudos. Y tú verás que no puedes hacerlo. Pero fíjate que Putin hace una semana dio a conocer las armas de última generación de los rusos. Y dijo virtualmente, bueno, nosotros hemos desarrollado armas que ya nos dan superioridad militar sobre Estados Unidos y sobre Europa. Entonces, todo esto son cosas que los que estudian la guerra y sobre todo la guerra sofisticada saben que hay que tomarla muy en cuenta. Claro. Porque desarrollar, por ejemplo, una capacidad de bloquear los ataques del enemigo ya te da a ti el dominio aéreo. El dominio del espacio, te da a ti el dominio aéreo. Y tú puedes, vamos a decir, dar un jaque mate casi incruento. Porque el otro ya se puede considerar que no tiene sentido pelear. Entonces, todas esas cosas están ahí, bullendo ahí, en ese escenario, en ese dominó. Y, sin duda, hay una realidad que también te quiero destacar. Israel tiene una doctrina de defensa que le ha funcionado y por eso existe. Porque si Israel no tuviera una doctrina de defensa de guerra preventiva bien elaborada, muy probablemente no existiría. Lo que hemos estado en Israel, yo he estado en 4 ocasiones y tengo una relación muy, muy buena con Israel y sus instituciones. Te puedo decir, ellos ubicándose en términos geopolíticos, en la realidad de Israel, la única manera de Israel garantizar su supervivencia es con una línea preventiva. Lo ha hecho antes, atacó un reactor nuclear de Irak, donde se estaban fabricando plutonio para armar armas nucleares, atacó Irán en otra ocasión para destruir un reactor nuclear igual. En Siria ha atacado bases y Israel tiene un sistema de inteligencia muy poderoso. ¿Qué pasa? Tú no tienes que esperar que crucen la frontera. Si un país hostil que dice que te va a destruir porque es su doctrina, porque Irán no ha cambiado, la revolución chiita no ha cambiado la doctrina, Israel debe desaparecer.
Y cada vez que un importante responsable del liderazgo iraní habla de Israel, habla de la liquidación de Israel, de la aniquilación de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Tú no tienes que esperar que te crucen la frontera, ni que te lancen los misiles. Desde que tú tengas noticia de que hay concentraciones de tropas, de equipo, de armamento, tu responsabilidad no es esperar que te tiren adelante, ni que te declaren la guerra, porque se sabe que ese tipo de guerra no te la van a declarar. Peregrín, pero... Tú tienes que actuar. Peregrín. Y yo creo que desde el punto de vista israelí, ellos están haciendo lo correcto. No, Peregrín. Mira por qué. Porque es que si tú observas el mapa de operaciones, en las colinas de Golán, que se la anexaron los israelíes de manera abusiva, y que al final van a tener que devolverla cuando venga la Cuando negociación. haya una paz. Van a tener que devolverla. Cuando Siria reconozca Porque la existencia del Estado de Israel, yo me imagino que llegarán a algún acuerdo. Oye, como se ha anexado mucho territorio, porque es un país anexionista, realmente. Yo siento mucho respeto por el pueblo israelí, No siento respeto por las autoridades de gobierno, ni mucho menos por Bibi Netanyahu. No lo oculto. Tampoco voy a hablar mal de un jefe de Estado, pero su política exterior no me parece correcta, ni prudente, ni que le asegure y le construya la paz a esa nación. Sé que está muy herido, sé que perdió un hermano en una operación militar en África, rescatando pero un no comando. No es una decisión personal. Y es un hombre radical. En todo hay es una doctrina de defensa. En todo hay un componente personal. Y es un hombre que está al borde de la cárcel también, por corrupción. No lo digo yo, lo dice la policía israelí. Pero bien, ese es otro tema. El tema es que en la frontera israelí no se produce una concentración de tropas sirias. No se produce el más mínimo ataque de tropas sirias sobre Israel. No hay riesgo. Es una frontera donde lo que hay es devastación. Israel aprovecha la debilidad que tiene Siria para confrontarse con Israel y se une a sus contrarios, al grupo de Nesrallah, algo así. Nesrallah, ¿no? Se une, los fortalece a través de sus servicios de inteligencia. Nesrallah es Hezbollah. Perdón, los apoya, y lo que es peor, ataca directamente a un país con una guerra civil interna. Un país con una guerra civil interna es incapaz de atacar a un contrario. No ha habido un solo ataque sirio sobre fuerzas israelíes desde 1973, cuando ellos se anexaron la colina de Golán. Un solo ataque no ha habido sobre una ciudad israelí. Un solo ataque. Entonces, yo pienso que hay que ser franco, hay que ser autocrítico. Uno puede ser solidario con un pueblo, con su ideario, con sus postulados, con sus mecanismos estratégicos, pero uno no puede llegar a la sinrazón de apoyar, de firmar un cheque en blanco a todo lo que haga Israel. Oye, Israel le agarraron en la ciudad de Noruega 3 agentes del Mossad haciéndose pasar por noruego, matando a un líder palestino que resultó que no era ningún líder palestino, que fue una equivocación. Israel negó en Lillehammer, Israel negó la acción hasta el final, hasta que la policía noruega, una policía prácticamente rural, ¿no? Sin tecnología, apresó a los agentes del Mossad, los detuvo, se lo presentó al mundo. Israel tuvo que detener una acción mundial en la que había matado 14 líderes palestinos en el mundo entero. Claro, eso vino como respuesta a la acción del Grupo Septiembre Negro en Alemania, lo reconozco, ¿no? Pero también tengo que recordar las palabras de Menachem Begin, el ex primer ministro, cuando dijo: los primeros terroristas sionistas fuimos nosotros. Hecho por él. Entonces, el terrorismo allí es compartido. Pero déjame decirte, es un método de lucha de ambos pueblos, tanto los palestinos como los israelíes. Lo que yo quiero concluir es lo siguiente. Mira, uno no puede respaldar la política exterior de Israel. Hoy Israel tiene problemas con un vecino nuevo con quien no tenía. ¿Con quién tiene problemas? Bueno, con Turquía.
Bueno, con Egipto firmó un acuerdo de paz, el acuerdo de Camp David, que les cuesta a los Estados Unidos $10.000 millones al año. Bueno, con Siria tiene un estado de cohabitación desde hace 30 años. ¿Quién te iba a decir que iba a haber una distensión entre Arabia Saudita e Israel? Y que eventualmente los servicios de inteligencia israelí, los servicios de inteligencia saudí iban a tener planes de contingencia para un escenario de guerra con Irán. Óyeme, lo que ha pasado en la zona, porque eso es bueno entenderlo, Los choques religiosos. una revolución entre ambas naciones islámica de base chiita está dominando un estado poderoso, con milenario, con estructuras estatales fuertes, que tiene una política expansiva hacia la zona, hacia Siria, hacia el Líbano, pero también a la retaguardia de Arabia Saudita. En Yemen tienen un foco de conflicto. En los mismos Emiratos tienen un foco de conflicto. Están alentando la subversión interna. Hezbollah tiene cientos, para no hablar miles de misiles suministrados, porque incluso eso se ha podido comprobar, suministrados por Irán, que pueden alcanzar a Israel. Entonces, démonos cuenta, no neguemos los hechos. Pero lo han lanzado. Lo han lanzado. Pero no tienen que esperar que tú lo lances. Óyeme, tú no tienes que esperar que lo lances, porque el que ha estado en el territorio sabe que eso es cuestión de minutos. Pero Hezbollah está en el sur del Líbano, claro, acuérdate. Pero estamos hablando de Siria. Pero es que es lo mismo, eso es cerquita, con la tecnología que hay. Estamos hablando de minutos. Mira, un tanque T-54 cruza el territorio de Israel, este-oeste, en la zona más frágil, te lo cruza en menos de media hora. Te parte Israel en dos en media hora. Para seguir hablando. Entonces, démonos cuenta del problema geoestratégico. Si eso no se resuelve y ese acuerdo con Irán no se revisa, la situación regional se va a empeorar. Recuérdate que el objetivo de Israel toda la vida fue destruir Siria. El único ejército que verdaderamente confrontó al ejército israelí en las guerras del 73. Pero ya el enemigo ahora es Irán. En la guerra del 67. El enemigo real es Irán. No. El enemigo real es Siria. La guardia experimentada en guerra con Israel es Siria. Óyeme, quien tiene una base militar rusa dentro con armas nucleares es Siria. Tú sabes que una cuarta parte, tú sabes que una cuarta parte no es juego, Tú sabes que una cuarta parte de la población de Israel es de origen ruso. Sí, yo conozco el tema. Los rusos tienen buenas relaciones con Israel. Sí, pero están decididos a defender a Siria a cualquier costo. Lo han dicho. Sí, pero ese es el muro de contención. Pero lo que están preparando ahí es un escenario. Acuérdate que, repito, están peleando las fuerzas regionales. Israel está mandando las señales. No nos pueden dejar solos y expuestos ante esta concentración de poder que tiene Irán, y eso vale para Arabia Saudita. Lo que quiere Israel es despedazar a Siria y convertirla en varios estados. No, eso está claro. Israel lo que quiere Israel no quiere un Siria reconstruido, rearmado. Óyeme, Israel quiere un reconocimiento de parte de los vecinos. Porque todos los vecinos, empezando por Irán, que no es tan vecino, niegan su existencia, con excepción de Jordania y Egipto. Y en la misma Arabia Saudita hay un giro ahora, y eso es muy prometedor. Lo que está pasando ahora en el sector árabe sunita con relación a Israel es sumamente interesante, porque se abren incluso las posibilidades de que eventualmente en ese escenario de conflicto regional, porque el conflicto, repito, no es Israel-Siria, es más amplio. Entonces, se abren las posibilidades de que incluso se realineen las fuerzas. Pero en este caso la guerra real es con Siria, y donde está participando provocativamente Israel es en Siria. No está actuando sobre Turquía, no está actuando sobre Irán, no está actuando
sobre Jordania. Está actuando frente a Irán en Siria, porque incluso el ataque se lanzó a una base donde lo que hay es presencia iraní. Pero todo el mundo sabe que el Mossad no juega béisbol cuando hay una confrontación. Está metido hasta el tuétano en la guerra siria. Es que ningún servicio de inteligencia de un Estado que está amenazado en su existencia puede jugar suave, tiene que jugar duro. Claro, de la misma manera que lo ha hecho apropiándose del territorio palestino. Eso es un tema que da para un largo debate. Yo lo conozco bastante bien. Lo conocemos bastante. Es un tema que da para un largo debate. Y podríamos hacer un programa especial de por qué no ha surgido el Estado palestino. Es un tema que da para un largo debate. Que yo estoy de acuerdo con el Estado palestino. Y le prometemos a los televidentes un próximo programa sobre el conflicto israelí-palestino y la perspectiva de un futuro Estado palestino. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hoy hemos tenido como invitado al doctor Pelegrín Castillo, dirigente político de la oposición en esta circunstancia, y a quien le deseamos toda la suerte del mundo en sus aspiraciones. Muchas gracias.